Hola, hoy vamos a seguir con la introducción a diagramas de Bode y vamos a graficar y vamos a ver cómo varía nuestra amplitud y nuestra fase del circuito a diferentes frecuencias. Aquí ya tengo un notebook ya abierto. Voy a importar NumPy y voy a importar otra librería que se llama Matplotlib, que se usa para hacer gráficas y para hacer diferentes tipos de gráficas 2D, 3D, etcétera, en Python. Entonces la voy a correr y lo primero que voy a hacer es, digamos, definir sobre qué puntos de frecuencia voy a evaluar la función. Entonces voy a definir una frecuencia, ¿sí? Y esto se define como con NumPy, y aquí está digamos, toda la opción, y voy a poner arrange, ¿sí? Esta función, ¿qué es lo que hace? Desde un punto inicial lo voy a poner 1 Hz hasta, pongámosle 10K, pues pongámosle 1K, 1 a la 3, y digamos que ese es todo el rango que voy a tener, pero me toca definir de qué incremento voy a hacer. Por ejemplo, en 1 voy a ponerle un incremento de 5. Entonces va a comenzar en 1, de 5 en 5 hasta llegar a 1000. ¿Sí? Eso lo voy a ponerle print para ver si quedó bien, y printf, y le doy control enter. Entonces miren, tal cual, tengo lo que se conoce como un vector, por decirlo así, o un conjunto de números en los que a mí significan frecuencia, pero para él realmente son solo números. Entonces 1, 6, 11, etcétera, 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 y decías hasta 996 porque el 1000 no lo coloco. Si le pongo 1001, por ejemplo, miremos que 1001, miremos que llega hasta, igual hasta 996. Dejémoslo entonces 1K, 1 a la 3. ¿Listo? Ahí tenemos F. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Voy a hacer en este caso la magnitud de mi función. Entonces, ¿qué debo colocar? La magnitud de PO era igual a ¿qué? A 1 sobre, ¿sí? Bueno, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es np punto, aquí no me sale, no sé por qué, sqrt, ¿sí? Que es square root, ¿de qué? De 1 más, y acá lo voy a poner entre paréntesis, ya van a ver por qué, 2 por pi, que es np.pi, por ¿qué? Por f, eso es omega, y esto también iba por r, que es 1 a la 3, o sea 1k, y por c, que era 1 a la menos 6, ¿sí? Y todo eso igual al cuadrado, pero el cuadrado en Python se coloca como por, y el número elevado, entonces por 2. Entonces esa es la magnitud de mi voltaje de salida. Entonces, para verlo, le doy print mac veo, le doy control enter y ahí aparece un montón de números que significan la magnitud de mi voltaje de salida. Miren que acá aparece 0.9999, o sea prácticamente 1, y va decreciendo hasta 0.157. Pero bueno, para graficarlo voy a poner otra celda aquí y voy a utilizar Matplotlib, y voy a poner plt punto y voy a poner figura o figure. ¿Esto qué hace? Definir una nueva figura, y acá le puedo poner fix size, que defino es el tamaño de la figura, que va a ser de 15 por 15, 15,15. ¿Listo? Entonces, aquí voy a poner plt.plot para hacer la gráfica realmente. ¿Y qué quiero graficar? Uno coloca primero el eje X. El eje X va a ser la frecuencia. Y en el eje Y quiero ver pues la magnitud de BO. ¿Sí? Y para que me muestre realmente lo que tengo, le pongo .plt.show. O sea, muéstrame la gráfica. Le doy control enter y me aparece una gráfica. Acá está la gráfica de la magnitud de mi circuito con respecto a la frecuencia.
Digamos que para que se vea mejor lo voy a poner un poco más pequeña, lo voy a poner 10 por 10. Y le voy a poner lo que se conoce como un grid, plt.grid. El grid, que es, digamos que una cuadrícula dentro de la imagen. Entonces le doy control enter y miren que ahí me aparece con una cuadrícula y me aparece mi gráfica tal cual. Entonces sí, efectivamente, a frecuencias bajas tiene un voltio, o sea, prácticamente lo mismo que el voltaje de entrada, pero a medida que aumento la frecuencia, ese voltaje va disminuyendo, Listo. Digamos que aquí podemos ver esta gráfica y realmente es un poco compleja, realmente es una curva, digamos que sería bastante complicado hacerla a mano, pero hace mucho tiempo se inventaron lo que se conoce como el diagrama de Bode. El diagrama de Bode hace que graficar, digamos, esta respuesta sea mucho más sencilla. Y realmente utiliza un truco matemático que es el uso de logaritmos, ¿sí? Lo cual voy a hacer ahorita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la magnitud de BO, pero con logaritmo, log, ¿sí? ¿Y esto qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 20 el logaritmo, aquí se conoce np.log, el logaritmo en base 10, pilas que tiene que ser el logaritmo en base 10, de la magnitud de BO. Ustedes dirán, ¿para qué carajos voy a sacar el logaritmo? Ya lo vamos a ver. Entonces voy a hacerle el print para ver si quedó bien. Print de esto. Y listo. Ahí está, digamos, el logaritmo de BO. Me da unos valores bastante raros, pero pues realmente me da. Ahorita no quiero ver, digamos, este print, porque pues ahorita lo voy a graficar, pero dejémoslo que solo la calcule. Listo. Y ahora voy a utilizar exactamente este mismo código para pues graficar, ahora no no la magnitud de BO, sino la magnitud de BO por el logaritmo. En logaritmo. Recuerden que es 20 logaritmo en base 10 de esto. Pero pues para hacer este diagrama, digamos que para hacerlo mucho más sencillo, ellos dijeron, bueno, voy a tomar el logaritmo de la magnitud, pero también tengo que tomar el logaritmo de la frecuencia, o sea, del eje X. Voy a poner el logaritmo tanto al eje X como al eje Y. Entonces, para hacer esto pongo, en vez de plot, pongo semilog X, ¿sí? Para que f también me lo ponga en términos logarítmicos. Y le voy a dar control enter, ¿sí? Ahí ya lo imprimió. Y miren que me da una gráfica un poco más sencilla. ¿Por qué un poco más sencilla? Porque miren que yo puedo aproximar esta parte de la gráfica como una línea recta, y además esta parte de la gráfica pues también se parece mucho a una línea recta. Realmente aquí no tanto, pero aquí y aquí sí se aproxima mucho a una línea recta, lo cual no hacía esta gráfica. Entonces, digamos, utilizando este tipo de truco, ¿sí? Perfectamente yo puedo graficar esta función como dos líneas y se van a cruzar aproximadamente aquí, ¿sí? Y pues uno puede, digamos, darse una idea que sí, efectivamente, antes de aproximadamente 10 Hz, que es 10 a la 2, 100 Hz, perdón, es 10 a la 2, antes, digamos, prácticamente el circuito saca lo que cero significa algo muy cercano a 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Y después esto va decreciendo, y vamos a ver que tiene mucho que ver con este logaritmo y que va a decrecer 10 veces por cada salto que haga aquí en frecuencia con base logarítmica. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite este logaritmo en base 10 o que la frecuencia también sea logarítmica? Digamos, trazar mucho más fácil estos diagramas, y esto efectivamente es lo que se conoce como el diagrama de Bode. Y en el próximo video vamos a ver por qué se da esto, ¿sí? Y cómo realmente extender un poco estos dos, y vamos a ver también en varios videos unos ejemplos. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.